Me llamo Jimena del Castillo y tengo 28 años. En la primera cena familiar después de licenciarme en medicina, entré con un embarazo de 14 semanas. Mi padre, jefe de cirugía cardiovascular en el hospital que construyó mi abuelo, se levantó ante 12 personas y dijo: «Tú no eres una del Castillo. Fuera de aquí». Mi madre se inclinó lo suficiente para que todos la oyeran. «Te vas a ver en la calle. Hemos criado a una hija, no a una vergüenza», no supliqué. Me fui con una maleta de mano y mi título de médico. 2 semanas después, un abogado llamó a mi puerta con una factura de 280.000 euros. No sabían que llevaba guardando registros desde los 16 años, y lo que descubrieron después les costaría todo lo que habían construido durante 3 generaciones. Necesito que entiendan lo que el apellido del Castillo significa en Madrid. Mi abuelo fundó el Hospital Universitario del Castillo Ortega en 1952. 6 plantas, 450 camas, un ala de cardiología con su nombre en letras de bronce que se ve desde la calle. A los 8 años, podía recitar la historia familiar como si fuera el catecismo. Los del Castillo no solo practicaban la medicina, los del Castillo la habían construido. Mi padre, Vicente del Castillo, se convirtió en jefe de cirugía cardiovascular cuando yo tenía 16 años y llevaba en el puesto 12 años. Era miembro del patronato del hospital. Publicaba en las principales revistas científicas. Era el tipo de cirujano al que otros médicos llamaban cuando había que salvar una vida. Mi madre, Diana, venía de la familia Ortega, la otra mitad del nombre del hospital. Rancio abolengo madrileño, filántropos del sector sanitario. Ella dirigía la fundación que gestionaba 180 millones de euros en donaciones. Cada año, la gala de la fundación recaudaba otros 8 millones, y cada año, mi madre se subía al escenario con un vestido que costaba más que un coche y hablaba del legado. Se esperaba que yo fuera parte de ese legado. Estudiar medicina nunca fue una opción. Era una certeza, como heredar el color de los ojos. Me lo pagaron todo durante 4 años, 280.000 euros solo en matrícula. No pensé mucho en ello en ese momento. Era su hija. Es lo que hacen los padres. Solo que ellos no lo llamaban un regalo, lo llamaban una inversión. Me licencié en mayo de 2024, en el 15% superior de mi promoción, no la primera. Ese puesto fue para alguien que se sabía de memoria todas las vías farmacológicas conocidas, pero lo suficientemente bien como para que mi padre pudiera mencionarlo en cena sin avergonzarse. Conseguí una plaza de residente de pediatría en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Esa fue mi primera traición. Mi padre me quería en cirugía cardiovascular, siguiendo sus pasos, haciéndome cargo de su consulta, y finalmente construyendo la siguiente generación de la dinastía de cirugía cardiovascular de los del Castillo. Se lo dije durante la cena, solo nosotros 3. En marzo, durante la semana de adjudicación de plazas MIR. Pediatría, dije. Dejó el tenedor sobre el plato. El sonido retumbó. 10 segundos de silencio. Bueno. Al menos es en Madrid. Sigue siendo prestigioso. No hagas que me arrepienta de esta flexibilidad. Flexibilidad. Así llamaba él a que yo no hiciera exactamente lo que él quería. Mi madre no dijo nada. Solo se sirvió más vino. Debería haberlo sabido entonces. Cuando creces en una familia donde el amor es una métrica de rendimiento, aprendes a leer los silencios. Pero yo tenía un secreto más grande, uno que aún no les había contado. Conocí a Álvaro Soto en octubre de 2023. Estaba en mi rotación de urgencias. Tercer año de carrera, 70 horas a la semana, viviendo de café de máquina y frustración. Él era médico adjunto de urgencias, 35 años. Con esa confianza que adquieres cuando has intubado a alguien en una ambulancia a toda velocidad a las 3 de la mañana, trabajamos juntos en una parada cardíaca. Un hombre de 52 años. Lo salvamos. Después, Álvaro me invitó a un café horrible en la cafetería del hospital y me dijo que tenía buen instinto. Eso fue todo. Ese fue el momento. 3 meses después, salíamos en secreto. Porque Álvaro Soto era exactamente el tipo de hombre del que mis padres me habían enseñado a alejarme durante 28 años. Creció en Avilés. Su padre trabajó en una siderurgia hasta que cerró. Su madre limpiaba casas. Álvaro se pagó la universidad con una beca del ejército. Fue enfermero de combate durante 4 años y luego usó las ayudas para la formación de las Fuerzas Armadas para estudiar medicina. Estuvo casado antes. Divorciado 2 años antes de que yo lo conociera. Tenía un hijo de 6 años, Leo, al que veía fines de semana alternos. Ganaba 185.000 euros al año. Para la mayoría de la gente, una fortuna. Para mi familia, una decepción salarial. Sabía que nunca lo aceptarían. El divorcio por sí solo habría sido suficiente. Los orígenes obreros, el hijo de un matrimonio anterior,
Eran factores descalificadores en el mundo del que yo venía, así que no se lo conté. Durante 8 meses, viví una doble vida. Jimena del Castillo, futura pediatra, hija de la élite médica madrileña, y Jime, la que pasaba los fines de semana en un piso de 60 metros cuadrados en Usera, cocinando pasta con un hombre que nunca había oído hablar de las galas benéficas de mi madre. Pensé que podría mantener esos dos mundos separados. Me equivoqué. En febrero, estaba embarazada. Tuvimos cuidado. Creíamos haber tenido cuidado. Y sin embargo, allí estaba yo, mirando 2 líneas rosas en un test de embarazo que había comprado en una farmacia a 3 calles de mi piso para que nadie me reconociera. Álvaro se lo tomó con mucha más calma que yo. Encontraremos la forma, dijo. Haremos lo que tú quieras hacer. Quería tenerlo. Esa fue la parte fácil. Contárselo a mis padres fue la difícil. Planeé esperar a junio, después de la graduación, después de conseguir la plaza de residente, después de tener el título y la residencia asegurados, pruebas de que no había arruinado el plan por completo. Mi familia tenía una tradición, una cena de celebración. Después de cada hito, como la licenciatura en medicina, mi madre organizaba una, sábado, 15, de junio, 19, en su casa del barrio de Salamanca, el comedor con la mesa de caoba para 14 personas heredada de mi bisabuelo. Invitó a 12 personas, parientes, colegas de mi padre, 2 miembros del patronato del hospital y sus esposas. Pensé que si se lo contaba delante de testigos, tendrían que ser cívicos. Si lo hacía en público, no podrían controlar la narrativa. Si había otras personas en la sala, tendrían que aceptarlo. Álvaro me dijo que me equivocaba. Díselo en privado primero, dijo. Dales tiempo para procesarlo. Pero yo conocía a mis padres. La privacidad significaba que tendrían tiempo para planificar. Tiempo para trazar una estrategia sobre cómo manejarme, contenerme, guiarme de nuevo al camino que habían elegido. La publicidad significaba que tendrían que reaccionar en el momento. Pensé que eso me protegería. Estaba completa y patéticamente equivocada. Llegué a las 18:50. La casa era la misma de siempre. La fachada de ladrillo, la puerta negra con el pomo de latón, las jardineras en las ventanas que un jardinero cuidaba por encargo de mi madre. Viví allí 18 años. Me fui a la universidad. Volví en vacaciones. Nunca se sintió como un hogar, solo un edificio donde interpretaba el papel de hija. Llevaba un vestido premamá azul marino, comprado en Zara por 38 euros. La barriga ya se notaba, 14 semanas, imposible de ocultar. Álvaro se había ofrecido a acompañarme. No, le dije, solo familia. Me besó antes de que me bajara del coche. Llámame cuando termines. Subí los escalones. Llamé a la puerta. Mi madre abrió, miró mi vientre. Durante 3 segundos completos. Los conté. Luego dijo, todos están esperando, y se dio la vuelta. Ni un abrazo, ni un hola. Solo eso. Debería haberme ido entonces. No lo hice. 12 personas alrededor de la mesa de caoba. Mi abuelo, Vicente Sr., 82 años, cirujano jubilado que construyó el hospital que mi padre ahora dirigía. Mi tía Patricia y mi tío Gerardo, la hermana de mi padre y su marido. 2 miembros del patronato del hospital. El doctor Ramón Ortiz y su mujer, Susana. El doctor Ortiz había publicado 34 artículos con mi padre. Veraneaban juntos todos los años, amigos de la familia, gente cuyos nombres conocía de toda la vida pero a quienes nunca conocí de verdad. Me senté en el medio de la mesa, frente a mi padre. Mi abuelo levantó su copa. Por Jimena, la última incorporación a la saga de los del Castillo. Tu abuela estaría muy orgullosa. Todos bebieron. El doctor Ortiz preguntó por mi proyecto de investigación. Di la respuesta ensayada. Intervenciones sobre el asma pediátrico en comunidades con pocos recursos. Todos sonrieron, asintieron, hicieron los ruidos apropiados. Era normal. Excepto que mis padres no dijeron una palabra, solo me miraban. Entonces mi padre dejó su tenedor. El sonido retumbó. Estás muy callada esta noche, Jimena. Su voz era tranquila, neutra, el tono que usaba en el quirófano, metódico. Todos se callaron. ¿Tienes algo que compartir con la familia? Lo miré a él, luego a mi madre. Lo sabían. No sé cómo. Quizás mi madre llamó a mi ginecóloga. Quizás vio el extracto de la tarjeta de crédito de la clínica de obstetricia. Quizás simplemente me miró y lo supo. Pero lo sabían. Y esto no era una cena familiar. Era un juicio. Podría haber mentido. Debería haber mentido. En cambio, dije la verdad. Estoy embarazada de 14 semanas. Silencio. No un silencio educado. El tipo de silencio que te golpea los tímpanos. Continué.
El padre es el doctor Álvaro Soto. Es médico de urgencias. Estamos comprometidos. No estábamos comprometidos, pero pensé que ayudaría, que haría que sonara planeado, legítimo, aceptable. No lo hizo. Mi padre se levantó, su silla raspando el suelo de madera. Su voz era fuerte, cortante. Todos lo miraron. Álvaro Soto dijo el nombre como si diagnosticara una enfermedad. Médico adjunto de urgencias. Divorciado, con un hijo. Silencio. De Avilés. Silencio de nuevo. No es un del Castillo. Fuera de aquí. Me levanté. No porque quisiera, sino porque mis piernas lo hicieron por mí. Papá. Fuera. Fue entonces cuando habló mi madre. Y no levantó la voz. No lo necesitó. Nos has avergonzado. Has avergonzado a esta familia. Has avergonzado todo lo que hemos construido. Su voz era hielo. Clara, para que todos en la mesa la oyeran. Te vas a ver en la calle. Luego se giró hacia los invitados sonriendo. La sonrisa que usaba en las galas de la fundación, cuando un donante decía algo inapropiado y necesitaba reconducir la conversación. Disculpad. Un asunto de familia. Miré a mi abuelo. Miraba su plato. Nadie iba a ayudarme. Inconscientemente, miré mi reloj. 19, 18. Había estado en esa mesa 11 minutos. Salí del comedor. Subí a mi antiguo dormitorio. Estaba exactamente como lo dejé. Paredes de color crema, la estantería con mis libros de texto de biología, el escritorio donde estudié para el MIR. Saqué mi vieja maleta del armario, una Samsonite negra de mano. La compré para la universidad en 2014. Todavía tenía la etiqueta del equipaje de un viaje para una entrevista. Metí ropa, artículos de aseo, mi portátil, una foto enmarcada de Álvaro y yo, y mi título de médico, que estaba guardado en un cajón del escritorio. 13 minutos. Cuando bajé, la puerta principal estaba cerrada con llave. Llamé. Mi madre abrió. Llevaba un sobre en la mano. Tu tarjeta del seguro médico. Dejas de estar en nuestra póliza a partir de esta noche. Abrí el sobre. La tarjeta estaba cortada por la mitad, un corte limpio por el centro. Dentro había una nota manuscrita. Has elegido. Vive con ello. No vuelvas, dijo mi madre. No llames. No nos avergüences más. Cerró la puerta. Oí el cerrojo. Me quedé allí un momento. Luego me fui a mi coche, me subí y me marché. 19:31. No lloré hasta que llegué a la M30. Llegué al piso de Álvaro a las 25. Usera, un tercero sin ascensor, 60 metros cuadrados, un dormitorio, 2.100 euros al mes de alquiler. Leo estaba dormido. Álvaro abrió la puerta antes de que pudiera llamar. No preguntó qué había pasado. Simplemente me abrazó y dijo, aquí estás a salvo. Me senté en su sofá azul marino, de segunda mano, comprado a alguien en Wallapop cuando se mudó a Madrid. Abrí el sobre que mi madre me había dado, la tarjeta del seguro cortada, la nota. Álvaro la leyó por encima de mi hombro. Estuvo en silencio mucho tiempo. Ya encontraremos la forma, te lo prometo. Me quedé dormida en su sofá. Cuando me desperté, tenía 17 llamadas perdidas. Ninguna de mis padres. Domingo por la mañana, 9. Un mensaje de voz de mi tía Patricia. Jimena, no sé qué ha pasado, pero tu padre me llamó a medianoche. Dijo que ya no eras parte de la familia. ¿Es cierto? Llámame. Mi compañera de piso de la universidad, Aitana. Tía, ¿qué coño pasó anoche? Tu madre le está diciendo a todo el mundo que te fuiste porque no podías con la presión de la residencia. Llámame. Estoy preocupada. 2 llamadas de números desconocidos. No devolví ninguna. Entonces vi el correo electrónico. Asunto. Notificación de cierre de cuenta de Arturo Prieto. Prieto y Asociados, Abogados. Enviado. Domingo 16 de junio de 2024, 11:43. Lo abrí. De Arturo Prieto, a prieto@prietoabogados.com. Para Jimena del Castillo, gmail.com. Asunto. Notificación de cierre de cuenta. Fecha. 16 de junio de 2024, 11:43. Estimada señorita del Castillo, por indicación de sus padres, el doctor Vicente del Castillo y la señora Diana Ortega, le escribo para informarle de los siguientes cambios en sus acuerdos financieros, con efecto inmediato. 1. El saldo de su cuenta fiduciaria de 450.000 euros ha sido congelado pendiente de revisión familiar. 2. Su cuenta corriente conjunta con la señora Diana Ortega, con un saldo de 3.200 euros, ha sido cerrada. Los fondos han sido transferidos a la cuenta personal de la señora Ortega. 3. Todas las tarjetas de crédito asociadas a la cuenta familiar han sido canceladas.
4. Su cobertura de seguro médico fue cancelada a las 23:59 del 15 de junio de 2024. Esto incluye, pero no se limita a, desembolsos de fondos fiduciarios, cobertura médica, acceso a tarjetas de crédito y cualquier apoyo financiero futuro. Por favor, tome las medidas oportunas. Atentamente, Arturo Prieto, abogado. Lo leí 3 veces. Revisé mi cartera. 68 euros en efectivo. Faltaban 2 semanas para que empezara la residencia. Mi primer sueldo no llegaría hasta mediados de julio. Estaba embarazada, sin seguro, sin casa y con 68 euros a mi nombre, 10:22. Sonó mi teléfono. Casi no lo cojo. Entonces vi el identificador de llamada. Doctora. Elena Sanz, directora del programa de residencia de pediatría, Hospital Infantil Niño Jesús. Mi futura jefa, contesté. Jimena. Su voz era formal, fría. Recibí una llamada de su padre anoche. Sentí un nudo en el estómago. Expresó su preocupación por sus circunstancias personales y si sería capaz de cumplir con las exigencias de la residencia. Quiero ser clara, su plaza está asegurada siempre que cumpla con nuestros requisitos, pero necesito saber, ¿estará lista para empezar el 1 de julio? Pensé en mi padre, llamándola, esa misma noche, expulsándome, e intentando sabotear mi residencia antes de que empezara. La doctora Sanz había sido colega de mi padre durante 9 años. Habían publicado 34 artículos juntos. Veraneaban juntos. Sus familias pasaban la Nochebuena juntas. Y me preguntaba si estaba lista. Lo que quería decir era, ¿vas a ser un problema? Sí, respondí. Estaré lista. Bien. Nos vemos en la orientación. Colgó. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano. Mi padre la había llamado horas después de echarme. No solo me estaba repudiando, estaba intentando destruirme. Álvaro llegó a casa a las 14, después de un turno de 12 horas en urgencias. Me encontró en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, buscando los requisitos para la sanidad pública en Madrid. Se sentó frente a mí. «Te quedas aquí. Yo pago el alquiler». Negué con la cabeza. «No puedo dejarte. Vas a tener un bebé. Estamos juntos en esto». Fin de la discusión. Quería discutir. Quería decir que me las arreglaría sola, pero no podía, porque no sabía cómo. Álvaro ganaba 185.000 euros al año. Después de impuestos y la pensión alimenticia de 1.100 euros al mes para su exmujer, le quedaban unos 9.000 euros al mes. El alquiler eran 2.100. Podía permitírselo. La pregunta era si yo podía permitirme aceptarlo. Lo miré. Un hombre al que conocía desde hacía 8 meses me ofrecía un hogar, un futuro, una familia. Mis padres querían que fracasara. Lo veía claro ahora. Las cuentas congeladas, el seguro cancelado, la llamada a la doctora Sanz. Querían que estuviera desesperada, rota, que volviera arrastrándome. De acuerdo, dije, gracias. Extendió la mano sobre la mesa y cogió la mía. Nos ocuparemos del dinero. Tú concéntrate en mantenerte sana. Quería creerle. Pero conocía a mis padres. Este era solo el primer movimiento. Lunes por la mañana. 3 mensajes de amigos de la facultad. ¿De verdad has dejado la residencia? ¿Estás bien? He oído que has tenido una crisis nerviosa. Tu madre ha publicado algo en Facebook. ¿Qué está pasando? Abrí Facebook. La publicación de mi madre, hecha el domingo a las 21:15. Nuestra hija Jimena ha decidido tomar un camino diferente. Apoyamos su viaje y le deseamos lo mejor. A veces los caminos que elegimos nos sorprenden, pero confiamos en el plan de Dios. 127 me gusta. 34 comentarios. Rezo por vuestra familia. Encontrará su camino. Eres una madre fuerte. Estaban reescribiendo la historia, haciendo que pareciera que yo me había rendido, que había elegido esto, que ellos eran los padres benévolos apoyando a su hija con problemas, no los que me habían echado a la calle. Cerré la aplicación. No podía luchar contra esa narrativa. Aún no, pero empecé a buscar la munición. Del 16 al 30 de junio, 14 días. Establecí una rutina. Despertar a las 7. Café de la cafetera de goteo de Álvaro. Una de Carrefour de 19,99 euros. Cereales para desayunar. Marca blanca. 2,49 euros la caja, para 3 días. Nunca antes me había fijado en los precios. De verdad. Ahora calculaba el coste por ración. A las 9 empezaba el trabajo de transcripción médica. Remoto. 22 euros la hora. Me conectaba desde el sofá de Álvaro, transcribiendo notas de médicos, codificando diagnósticos, 20 horas a la semana, 440 euros, nómina quincenal. Luego, preparación para la residencia. Leer protocolos, repasar algoritmos de urgencias pediátricas, prepararme.
Álvaro hacía 3 turnos de 12 horas a la semana. Cuando se iba, el piso se sentía a la vez enorme y diminuto. Hacía la compra en Mercadona, en lugar de en el Club del Gourmet. Tomaba el metro en lugar de Ubers. Compré vitaminas prenatales en la farmacia. La marca genérica de 12,99 € en lugar de la de 35. Era humillante y, extrañamente, liberador. Por primera vez en mi vida, nadie me evaluaba. Nadie medía mi rendimiento. Solo tenía que existir. Pero no podía quitarme la sensación. El silencio de mis padres no era paz, era estrategia. Solicité la tarjeta sanitaria el 17 de junio. Aprobada el 20. Cobertura de maternidad de urgencia. Primera cita prenatal. 23 de junio. 14H. Centro de Salud de Usera. No la clínica de lujo a la que iba mi madre. No donde te ofrecen agua con gas y se saben tu nombre. Un centro de salud. Luces fluorescentes. Sillas de plástico. Una sala de espera llena de gente que parecía tan cansada como yo. La doctora Nuria Álvarez. 30 y tantos. Ojos amables. Cero juicio. Hizo la ecografía ella misma. 16 semanas. El corazón suena genial. El latido del corazón llenó la habitación. Rítmico. Fuerte. 152 latidos por minuto. Lloré. La doctora Álvarez me pasó un pañuelo. Todo parece perfecto. Corazón fuerte. Lo estás haciendo bien. Hizo una pausa. ¿Tienes apoyo en casa? Pensé en Álvaro, en su pequeño piso, en su disposición a compartir todo lo que tenía. Sí, dije. No le dije que estaba aterrorizada por lo que pasaría cuando mis padres hicieran su siguiente movimiento, porque lo harían, lo sabía. El hijo de Álvaro vino el 21 de junio, de viernes por la noche a domingo por la tarde. Leo, 6 años, una sonrisa sin dientes, obsesionado con los dinosaurios y los legos. Era la primera vez que me veía viviendo allí. Estábamos guardando la compra cuando preguntó, ¿vas a vivir aquí ahora? Me quedé helada. Álvaro intervino. Jimena se va a quedar con nosotros un tiempo. Es mi amiga. Leo lo aceptó sin más preguntas. Los niños de 6 años son así. Construimos una ciudad de Lego en el suelo del salón. Leo narró toda la historia. Un T-Rex atacó el parque de bomberos. Los bomberos pidieron refuerzos. Hubo caos. Fue lo más normal que había sentido en semanas. Esa noche, después de que Leo se durmiera, me senté en el sofá con Álvaro. ¿Su madre sabe que estoy aquí? Sí, se lo dije. ¿Qué dijo? Dijo, mientras seas bueno con Leo, me parece bien. Lo miré. Estoy trayendo el caos a la vida de este niño. No eres el caos, dijo Álvaro. Eres familia. No supe cómo decirle. Que ya no sabía lo que significaba esa palabra. 14 días. Ningún contacto directo de mis padres, pero 12 llamadas de parientes. Mi tía Patricia, 2 veces. Mi prima Rebeca, 1 vez. Amigos de la familia que apenas conocía, todos con el mismo mensaje. Si te disculparas y aceptaras, reconsiderar tus elecciones. Estoy segura de que esto se puede arreglar. Reconsiderar tus elecciones. Así lo llamaban. Querían decir, interrumpe el embarazo, deja a Álvaro, vuelve al plan. No respondí. Bloqueé 4 números, pero sabía lo que estaba pasando. Mis padres estaban activando su red, aplicando presión desde todos los ángulos, esperando a que me rompiera. No lo haría. El 28 de junio llegó un paquete. Logo del Hospital Niño Jesús. Manuales, horarios, instrucciones para la tarjeta de identificación, papeleo, cita para el test de drogas. 5 de julio. La residencia empezaba el 1 de julio. 80 horas a la semana, 68.000 € al año. Primer sueldo, 15 de julio. Hice los cálculos. Ingresos brutos, 68.000. Después de impuestos, unos 4.200 al mes. Mi parte del alquiler con Álvaro, 1.050. Comida, 400. Préstamos estudiantiles, 850. Habían estado en aplazamiento durante la carrera. Los pagos se reanudaban en julio. Copagos prenatales, 200. Transporte, 150. Total, 2.650. Me quedaban 1.550 al mes. Apenas. Y todavía no sabía qué estaban planeando mis padres. Pero estaba a punto de averiguarlo. Domingo, 30 de junio, 18:15. Álvaro y yo estábamos haciendo la cena. Pasta, salsa de bote. 7,99 € el paquete, para 3 comidas. Llamaron a la puerta. Pensé que era un repartidor. No lo era. Abrí. Un hombre, 60 y tantos, traje gris, maletín. ¿Jimena del Castillo? Sí. Soy Arturo Prieto. Represento a sus padres. El abogado. El que envió el correo. Tengo que entregarle esto en persona.
Me tendió un sobre grueso y con aspecto legal. Debería leerlo detenidamente, dijo. Le aconsejaría que consultara a un abogado antes de tomar cualquier medida o inacción. Se fue. Se fue. Me quedé en la puerta, con el sobre en la mano. Me temblaba. No lo abrí hasta que me senté. Dentro había 3 documentos. El primero era un pagaré, fechado el 15 de septiembre de 2020, justo antes de empezar la carrera. Lo leí. Yo, Jimena del Castillo, reconozco la recepción de 280.000 euros de Vicente y Diana del Castillo para la matrícula de la Facultad de Medicina, que serán devueltos en su totalidad a petición o al cese de la relación paterno-filial, lo que ocurra primero. Mi firma estaba al final, notarizada. Me quedé mirándola. No recordaba haber firmado eso. Entonces lo recordé. Septiembre de 2020. Mi padre me dio un fajo de papeles, papeleo financiero para la universidad, declaraciones de impuestos, lo de siempre, dijo. Firma aquí, aquí y aquí. Y lo hice, sin leer, porque era mi padre, porque confiaba en él, Álvaro. Él miró por encima de mi hombro, leyó. Dios mío, seguí leyendo. Segundo documento, una carta de demanda, estimada señorita, del Castillo. Esta carta sirve como demanda formal para el reembolso del préstamo ejecutado el 15 de septiembre de 2020, por el principal, más los intereses devengados, 280.000 euros. Interés calculado al 10% anual, compuesto anualmente desde septiembre de 2020 hasta junio de 2024, 108.000 euros. Total adeudado, 388.000 euros. El pago íntegro debe realizarse antes del 30 de septiembre de 2024. El impago dará lugar a acciones civiles y otros recursos legales. Atentamente, Arturo Prieto, abogado, en nombre del doctor Vicente y la señora Diana del Castillo, 30 de septiembre, 90 días. Con 68 euros en mi cartera, mi sueldo de residente no lo cubriría, ni de lejos. 68.000 al año son 4.200 al mes después de impuestos. Para pagar 388.000 en 90 días, necesitaría 129.333 al mes. Necesitaba ganar casi 31 veces más de lo que ganaba. Era imposible. Pero había un tercer documento. Lo cogí. Un borrador de carta al Colegio de Médicos de Madrid y al Ministerio de Educación, Oficina del Inspector General. Asunto. Denuncia por fraude en ayudas al estudio. A quien corresponda. Tenemos motivos para creer que la doctora Jimena del Castillo obtuvo de forma fraudulenta ayudas financieras del Estado entre 2020 y 2024 al falsear su situación económica en las solicitudes de beca. Específicamente, la señorita del Castillo solicitó como estudiante independiente, declarando no recibir apoyo económico de sus padres, lo que la hizo elegible para préstamos del Estado con intereses subvencionados. De hecho, sus padres pagaron directamente su matrícula de 280.000 euros durante este periodo, lo cual no fue revelado. Esto constituye un fraude de ayudas financieras, según el artículo Código Legal correspondiente. Solicitamos una investigación completa. Atentamente, Vicente y Diana del Castillo. Se me cortó la respiración. La solicitud de beca. Había declarado como independiente cada año, 2020 hasta 2024. Marqué la casilla de sin apoyo de los padres y obtuve 42.000 euros en préstamos del Estado, a un interés más bajo porque era independiente. Pero mis padres pagaron mi matrícula por separado, los 280.000 euros. ¿Por qué? Porque mi padre me dijo que lo hiciera. Lo recordé entonces, septiembre de 2020, justo antes de empezar, un correo de mi padre, asunto, instrucciones para la beca. Jimena, asegúrate de solicitar como independiente. Marca la casilla de sin apoyo de los padres en la solicitud. Yo me encargaré de la matrícula por separado a través de mis cuentas personales. Es el procedimiento estándar para familias con altos ingresos. Optimización fiscal. Confía en mí. Hice exactamente lo que me dijo. Porque era médico, jefe de hospital. Sabía cómo funcionaban las cosas, excepto que ahora iba a usarlo para destruirme. Si presentaban esta denuncia, el Colegio de Médicos investigaría. El fraude de ayudas del Estado puede acarrear multas de hasta 20.000 euros y 5 años de cárcel. Y mientras investigaban, lo que podría llevar de 12 a 18 meses, mi licencia médica sería suspendida. Sin licencia, no hay residencia. Sin residencia, no hay carrera. 8 años de medicina, por el desagüe. Esto es un chantaje, susurró Álvaro a mi espalda. Es una trampa, dije. La prepararon hace 4 años. Me hicieron firmar un contrato que no leí. Me dijeron que mintiera en formularios del Estado,
Y ahora lo están usando contra mí. Mi voz temblaba. Me están convirtiendo en una delincuente. Y tienen las pruebas. Hice los cálculos de nuevo. En voz alta. Sueldo de residente. 68.000 brutos. 4.200 netos al mes. Gastos. 2.650 al mes. Me quedan 1.550. Para pagar 388.000 en 90 días. Necesito. Ni siquiera pude decirlo. Álvaro lo dijo por mí. 129.000 al mes. No puedo pagarlo. Lo sé. ¿Podrías pedir un préstamo? Ningún banco me prestaría 300.000 euros con un sueldo de residente. ¿Un abogado? No puedo permitirme los honorarios. Nos quedamos sentados. El sobre entre nosotros. 3 documentos. 3 pistolas. Un contrato que firmé sin leer. Una deuda que no puedo pagar. Una acusación de fraude que acabaría con mi carrera. Perfecto. Hermético. Diseñado para destruirme a menos que encontrara algo que ellos hubieran pasado por alto. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina de Álvaro con mi portátil y empecé a buscar. El 2 de julio llamé a un servicio de asistencia jurídica gratuita para residentes de bajos ingresos. Cumplía los requisitos. Mi sueldo era de 68.000 euros, pero aún no me habían pagado. Aceptaron mi caso. Consulta telefónica, 11H, la abogada, Sara Chen, joven, 30 y tantos. Sonaba cansada. Le expliqué todo. El pagaré, la demanda, la amenaza de fraude. Estuvo en silencio mucho tiempo. Aquí está la dura realidad. Tienen un contrato firmado. Tu promesa es demostrable. En un tribunal, el contrato ganaría. A menos que tengas pruebas documentales de que te coaccionaron o te engañaron. Tengo un correo electrónico, dije, de 2020. Mi padre me dio instrucciones exactas sobre cómo rellenar la solicitud de beca. Me dijo que marcara sin apoyo de los padres. Dijo que era el procedimiento estándar. ¿Conservas esos correos? Revisé mi Gmail. Busqué. Nada. Los había borrado. Hice limpieza de mi bandeja de entrada en 2022. Se habían ido. Entonces no tienes pruebas, dije. Silencio. ¿Y el pagaré? Tenía 18 años cuando lo firmé. No tenía abogado. No entendía lo que firmaba. En España, un contrato firmado a los 18 años es vinculante. Y el hecho de que no lo leyeras no es una defensa legal. Quería gritar. ¿Así que estoy acabada? No necesariamente. Pero necesitas pruebas. Pruebas de que el contrato era abusivo, o que te coaccionaron, o que no actuaron de buena fe. ¿Buena fe? Casi me río. Gracias, dije. Colgué. Entonces lo recordé. Los correos podrían haber desaparecido de Gmail, pero yo tenía un portátil antiguo, un MacBook Pro de 2019. Lo dejé en casa de mis padres cuando me mudé. Demasiado pesado para llevarlo. Pero ese portátil antiguo tenía todo. 4 años de correos, documentos, archivos, incluidas las instrucciones de mi padre. Si podía demostrar que él me dijo que mintiera, que él orquestó todo, la acusación de fraude se volvería contra él. Sería mi palabra contra la suya, con sus propios correos como prueba. ¿El problema? El portátil estaba en mi antiguo dormitorio, en una casa a la que me habían dicho que no volviera nunca. No podía volver, pero necesitaba ese portátil. Me senté y pensé durante 1 hora. Luego llamé a mi tía Patricia. Mientras esperaba que me devolviera la llamada, busqué información sobre el Colegio de Médicos de Madrid. Encontré su sitio web. El proceso de investigación. Tramitan unos 200 casos al año. Acusaciones de fraude, mala praxis, faltas éticas. El tiempo medio de investigación, 14 meses. El 60% de los casos resultan en una suspensión cautelar de la licencia mientras dure la investigación. Lo leí 2 veces. Suspensión cautelar. Si mis padres presentaban la denuncia, me investigarían. Y mientras durara la investigación, que podría ser más de 1 año, mi licencia estaría suspendida. No podría ejercer sin ella, lo que significaba que el hospital suspendería mi residencia, lo que significaba que perdería mi plaza. 8 años de medicina, por el desagüe, y para cuando terminara la investigación, culpable o inocente, mi plaza de residente habría desaparecido. Mi carrera habría terminado. Sentí náuseas. Mis padres habían tendido la trampa perfecta, pagar 388.000 euros que no tenía, o perderlo todo. Pero entonces vi algo. Volví a mirar el pagaré. 280.000 euros pagados por mis padres durante 4 años. 70.000 al año. Busqué en Google el límite anual de exención del impuesto sobre donaciones de Hacienda. En 2020, eran 100.000 euros entre padres e hijos en Madrid, pero con bonificaciones.
Cualquier cantidad por encima de ciertos umbrales debe declararse. Mis padres me habían donado 70,000 al año. Si no declararon esas donaciones, habían evadido el impuesto de donaciones. Durante 4 años, me senté. Me dijeron que mintiera en formularios del Estado para que ellos pudieran evitar impuestos, y ahora me amenazaban con denunciarme por la misma mentira que me obligaron a contar. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo me estaban amenazando, también estaban ocultando algo. Álvaro llegó a casa a las 2 de la madrugada, turno de noche. Me encontró todavía despierta, en la mesa de la cocina. ¿Qué estás buscando? ¿Una salida? Se sentó. ¿Y si no la hay? No respondí. Quizás deberías pagarles. Álvaro, no. Pides un préstamo, lo pagas, sigues adelante. Es lo que quieren. Quieren que pase los próximos 20 años endeudada y bajo su control. Él se quedó en silencio. Pagarles significa que ganan. No, lo miré, no lo haré. No por el dinero, porque pagarles es admitir que tienen razón, que les debo algo, que les pertenezco. Álvaro extendió la mano. De acuerdo. Entonces luchamos. Necesito pruebas. ¿Pruebas de qué? De que ellos no son las víctimas aquí. Cerré el portátil. Y creo que sabía dónde encontrarlas. No podía dejar de pensar en la fundación. Mi madre la dirigía. Diana Ortega. Directora desde 2015. 180 millones de euros. Ese dinero se suponía que era para programas hospitalarios, becas, investigación, no para gastos personales. Pero recordé algo. En 2022, volví a casa por Navidad. Mi madre estaba hablando por teléfono en su despacho. Pasé por delante y la oí decir: la fundación es muy generosa con nuestro personal directivo. Hemos ayudado a algunas familias en momentos difíciles. Préstamos a bajo interés. Muy discretos. No le di importancia entonces. Pero ahora, préstamos a bajo interés. Muy discretos. Volví a abrir el portátil. Busqué las regulaciones de fundaciones sin ánimo de lucro. Hacienda. Lo encontré. Las organizaciones sin ánimo de lucro no pueden hacer préstamos a directivos o miembros del patronato sin un escrutinio estricto. Todos los préstamos deben ser declarados en el modelo de impuestos anual, que es un registro público. Busqué las declaraciones de la Fundación del Castillo Ortega. Encontré una base de datos pública. Descargué los últimos 8 años. Abrí el de 2022. Busqué la sección de préstamos a directivos. Cantidad declarada, 0. Comprobé 2021, 0. Liancien Ling Arce, Ling. Cada año desde 2015, 0 préstamos declarados, pero mi madre mencionó préstamos discretos, para personal directivo. Mis padres eran personal directivo. Me quedé mirando la pantalla. Si habían recibido préstamos y no los habían declarado, era malversación, fraude fiscal, un delito federal. Necesitaba pruebas, pero no tenía acceso a los registros internos de la fundación, a menos que... Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Jimena, soy Patricia Delgado, trabajé en la fundación. Creo que deberíamos hablar. El 5 de julio, llamé a Recursos Humanos del hospital, fingiendo que necesitaba antiguos documentos fiscales. Necesito copias de mis nóminas de 2018 a 2023 para la convalidación de un título. No hicieron preguntas. 3 días después, llegaron los documentos por correo electrónico. Los abrí. Nómina de 2023. Fui ayudante de investigación en verano, pagada a través de la fundación. 1.500 euros. Apartado 1, salario, 1.500 euros. Apartado 14, otras retribuciones, 15, 000 euros. Me quedé mirándolo. 15,000 euros. Nunca recibí 15,000 euros. Revisé mis extractos bancarios de 2023. Un ingreso, 1.500. No 15,000. ¿A dónde fue el resto? Revisé las otras nóminas. 2022. 15,000. 2021. 15,000. Liancien Ling Arshir, Shi Wuden Ling Ling Ling. 2019. 15,000. 2018. 15,000. Un total de 90,000 euros declarados como pagados a mí, que nunca recibí. Alguien había estado cobrando dinero a mi nombre, y tenía la sensación de saber quién. 12 de julio, 15. Un Starbucks en el barrio de Salamanca. Nunca había visto a Patricia Delgado. Entró. 40 y tantos. Aspecto nervioso. Se sentó frente a mí. Trabajé en la fundación de 2015 a 2022, dijo. Era la contable. Llevaba todos los libros. ¿Por qué te fuiste? Me obligaron a irme. Sacó su teléfono, me mostró un correo. Carta de dimisión, 20 de junio de 2022.
Renuncio con efecto inmediato, debido a diferencias irreconciliables con la dirección, lenguaje corporativo estándar. ¿Qué pasó de verdad? Patricia miró a su alrededor. Encontré irregularidades. Préstamos a tus padres por más de 1 millón de euros, nunca devueltos. Le dije a tu madre que tenía que informar al patronato. Ella dijo que estaba equivocada, que eran reembolsos, legítimos. ¿Lo eran? No, tengo copias. Deslizó un pendrive por la mesa. Todo está aquí. Los acuerdos de préstamo, las transferencias, las actas del patronato donde tus padres aprobaron sus propios préstamos sin declararlo. No puedo usarlo sin perder mi licencia, pero tú sí. Cogí el pendrive. ¿Por qué me ayudas? Porque arruinaron mi carrera. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Me amenazaron con demandarme si hablaba, pero guardé copias. Se levantó. Úsalo. Acaba con ellos. Se fue. Me quedé allí, con el pendrive en la mano. Me temblaba. Esperé a llegar a casa. Lo conecté. 312 archivos. Empecé a leer. Archivo 1. Acuerdo de préstamo. Vicente del Castillo. 450.000 euros. 15 de marzo de 2017. Propósito. Compra de equipo de investigación médica. A devolver en 24 meses. 0% de interés. Comprobé la fecha. 2017. 2 años después, era 2019. Busqué un registro de devolución. No había ninguno. Archivo 2. Transferencia bancaria. Fundación a Vicente del Castillo. Cuenta personal. 450.000 euros. 22 de marzo de 2017. Archivo 3. Escritura de una propiedad en Marbella. Fecha de compra. 5 de abril de 2017. Compradores. Vicente y Diana del Castillo. Precio. 600.000 euros. Entrada. 450.000. El equipo de investigación era un chalet en la playa. Seguí leyendo. Archivo 8. Acuerdo de préstamo. Diana Ortega, 280.000 euros. 10 de enero de 2018. Propósito. Desarrollo profesional y viajes a congresos. Encontré la transferencia. 17 de enero de 2018. Luego encontré una serie de extractos de una cuenta de inversión de Diana Ortega. 23 de enero de 2018. Depósito de 280.000 euros. Compra de acciones de Inditex, Santander, Iberdrola. No eran gastos de congresos. Seguí buscando. Cuando terminé, tenía la imagen completa. Total de préstamos de la fundación a mis padres, 2015 hasta 2023. 1.270.000 euros. Devueltos, 0. El chalet, la colección de coches clásicos de mi padre, la cartera de acciones de mi madre, habían malversado dinero de una organización benéfica durante 8 años, y lo habían ocultado a Hacienda. Era fraude fiscal. Tenía pruebas de todo. Pero aún tenía que tomar una decisión. ¿Quieres mandarlos a la cárcel?, preguntó Álvaro. El hospital podría hundirse. 1.200 empleados podrían perder su trabajo. El nombre de tu familia quedaría destruido. Lo sé. ¿Es eso lo que quieres? No respondí de inmediato. No quería ser vengativa, pero tampoco quería que destruyeran mi vida porque estaba embarazada. Quiero que me dejen en paz, dije finalmente. ¿Y si les ofrezco un trato? Retiran la demanda, anulan la deuda y me dejan en paz para siempre. A cambio, me callo. ¿Crees que aceptarán? No lo sé, pero tengo que intentarlo. El 18 de julio, antes de contactarlos, presenté 2 denuncias anónimas. Una a la agencia tributaria, otra a la fiscalía. Adjunté las pruebas, omitiendo los detalles que pudieran identificar a Patricia Delgado. El 25 de julio recibí una confirmación de la fiscalía. Caso abierto. La investigación había comenzado. Tenía mi seguro. Ahora solo tenía que decírselo. El 3 de agosto alquilé una sala de reuniones. Mis padres llegaron con su abogado. Mi padre sonrió. Espero que hayas venido a ser razonable. Abrí mi portátil. Celo del dinero. Su sonrisa desapareció. Celo del 27 millones que sacasteis de la fundación. El abogado de mi padre palideció. Eso es absurdo. Giré el portátil. Les mostré el acuerdo de préstamo. Tengo los extractos bancarios, las transferencias, las actas del patronato, y vuestras declaraciones de impuestos donde no declarasteis nada. Mi madre finalmente habló. ¿Qué quieres? Retirad la demanda. Anulad el pagaré. Dejadme en paz para siempre. Mi padre me miró fijamente. ¿Y si lo hacemos tú? Me callo. Os retiráis discretamente. Devolvéis el dinero. Nadie tiene por qué saberlo. ¿Nos estás chantajeando?, dijo mi madre. No. Vosotros intentasteis chantajearme a mí con una falsa acusación de fraude. Os estoy ofreciendo una salida. Mi padre se rió. Un sonido frío. Si filtras esto, el hospital se hunde. 1.200 empleos.
El legado de tu abuelo, destruido. ¿Quieres eso en tu conciencia? Vosotros os lo buscasteis cuando robasteis, dije. Construimos ese hospital, dijo mi madre. Merecemos una compensación. Malversasteis dinero de una organización benéfica. No hay justificación. Su abogado intervino. Señorita, del Castillo, si procede, la contrademandaremos por difamación y extorsión. Me levanté. Nos vemos en los tribunales. Al salir, mi padre gritó. Te arrepentirás de esto. Estás destruyendo a tu familia. Me giré en la puerta. Vosotros ya no sois mi familia. El 5 de agosto llegó la demanda. Del Castillo contra Del Castillo. Reclamaban los 388.000 euros, más 50.000 por daños morales. El 6 de agosto lo envié todo. El pendrive, los documentos, la grabación, a la UDEF, a Hacienda, a la Fiscalía, al presidente del patronato del hospital, anónimamente. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Señorita del Castillo, soy la agente María Torres de la UDEF. Tenemos que hablar. La investigación era real. El 15 de agosto, a las 6 de la mañana, me despertaron las noticias. La UDEF registra el Hospital del Castillo Ortega en una investigación por fraude. En la tele, veía a los agentes sacar cajas del hospital. Para mediodía, las caras de mis padres estaban en todos los telediarios. El 20 de agosto, el patronato del hospital se reunió. Comunicado. El doctor Vicente del Castillo y la señora Diana Ortega han sido suspendidos de sus funciones. El 3 de septiembre, en el juzgado, su abogado retiró la demanda contra mí. La deuda de 388.000 euros desapareció. La amenaza a mi licencia, también, era libre. El 10 de septiembre, la Fiscalía presentó los cargos. 8 cargos de fraude, 3 de delito fiscal, 2 de malversación. Los medios se volvieron locos. Dinastía Hospitalaria de Madrid, hundida. Mi nombre apareció en algunos artículos. Fuentes indican que la investigación comenzó por un soplo de la hija del matrimonio. Recibí amenazas, recibí mensajes de apoyo. No respondí a ninguno. El 1 de octubre, el patronato votó 9-1 para cambiar el nombre del hospital. Ya no sería del Castillo Ortega, sería Hospital Universitario Ortega. El legado de mi padre, borrado. 2 semanas después, llegaron a un acuerdo. El 15 de octubre fue la sentencia. La seguí por videoconferencia. Se declararon culpables de 3 cargos de fraude. La sentencia: 1. 5 millones de euros de restitución, 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicios a la comunidad, inhabilitación perpetua para dirigir organizaciones sin ánimo de lucro, sin cárcel. El juez citó su edad y la falta de antecedentes. Me sentí vacía. Se acabó. Nunca volví a hablar con ellos. El 18 de enero de 2025, a las 3:42 de la mañana, empezaron las contracciones. Mi hija nació a las 14:31. Clara, sana, perfecta, la llamamos Clara Soto, sin abuelos del Castillo, solo Álvaro, Leo y los padres de Álvaro, gente obrera, cálida y cariñosa. Crecerás sabiendo que te quieren por ser quien eres, le susurré. En junio de 2027, tenía 31 años, terminando mi último año de residencia. Era jefa de residentes de pediatría. Me habían aceptado en una subespecialidad de cardiología pediátrica, el mismo campo que mi padre. Me casé con Álvaro en octubre de 2026. Una ceremonia pequeña. Una tarde, llegó una carta. El remitente. Diana Ortega. Mi madre. Me quedé mirándola. Álvaro se acercó. ¿Vas a abrirla? La sostuve un minuto. Luego la tiré a la basura sin abrir. No necesito saber lo que dice, le dije a Álvaro. Ya sé quién soy. La gente me pregunta si me arrepiento de haberlos denunciado. No lo hago. No estaban protegiendo un legado, estaban protegiendo una mentira, y yo ya no iba a ser parte de esa mentira. Algunos dirán que debería haber perdonado, pero perdonar no significa dejar que te hagan daño una y otra vez. Significa elegirte a ti misma. Y eso es lo que hice. Elegí a mi hija. Elegí una vida donde el amor es incondicional, donde la familia no es un contrato. Si estás en una familia que te obliga a encoger para encajar en su molde, quiero que sepas que puedes irte. Dolerá, pero ganarás una vida que es verdaderamente tuya. Y eso lo vale todo. No le debes tu sufrimiento a nadie, ni siquiera a tus padres, especialmente no a tus padres. Algunos creen que destruí a mi familia. No lo hice. Simplemente dejé de permitir que ellos me destruyeran a mí, y eso marcó toda la diferencia.